vamos a empezar, ¿vale? Voy a empezar compartiendo la pantalla, ¿vale? Con la pequeña presentación que hemos preparado, ¿vale? Que me imagino ya la estaréis viendo todo y todas. Vale. Vamos a resumirla, más que resumirla, organizarla en tres grandes apartados de este concurso general de traslado. ¿Vale? El concurso de traslado, que ya sabréis todos y todas, que salió en el BOR, publicado el 21 de octubre. Vamos a ir escudriñándolo en tres grandes bloques. Primero las características de la convocatoria, luego el proceso de solicitud y luego abriremos ese bloque de preguntas que puedan surgir, ¿vale? En cuanto a las características de la convocatoria, ya antes de empezar con las diferentes diapositivas, yo imagino que ya lo habréis hecho, pero os recomiendo que leáis detenidamente la convocatoria, ¿vale? Los diferentes apartados que tiene. Es verdad que luego pueden suscitar dudas a pesar de la lectura, intentaremos resolverlas hoy o más adelante, pero es importante que tengamos a mano pues, esa convocatoria que es la que regula todo el proceso, ¿vale? Vamos a entrar un poco en las características de la convocatoria. Como ya sabéis, os hemos enviado también, además de esta asamblea informativa, el concurso como puedas, ¿vale? Que lo llevamos sacando mucho tiempo y también plantea las cuestiones más importantes, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es importante? Las fechas, ¿vale? Ya está abierta desde el día siguiente que salió publicado en el BOR, por lo tanto desde el 26 de octubre y hasta el 16 de noviembre inclusive, ¿vale? Hasta ese momento podremos hacer la solicitud. Intentar a ser posible ser previsores, no dejarlo para el último momento, de manera que podáis, uno, ir poco a poco ordenando las diferentes plazas, porque ya sabéis que son bastantes y todo, sobre todo cuando se participa con carácter forzoso, es obligatorio poner cuantas más mejor, porque aquellas que no se ponen las puede poner la administración de oficio. Por lo tanto, hay que dedicarle tiempo a ver exactamente qué plazas quiero poner, qué prioridad y ese tipo de cuestiones, ¿vale? Por lo tanto, os recomendamos que lo hagáis con tiempo. Sobre la presentación, se puede hacer exclusivamente de manera telemática, ¿vale? De manera telemática. Antes se podía presentar presencialmente, ahora no. Exclusivamente telemática a través de dos procedimientos que al final se limita a uno. Lo que pasa es que hay dos formas de entrar, dos puertas. O bien a través de sede electrónica con el procedimiento 845 o bien a través de nuestra zona privada. Si accedemos a través de nuestra zona privada, pues veréis que hay un icono que hace una semana no estaba, que es el de concurso de traslado, ¿eh? Y accediendo ahí, lo que va a pasar es que hay una pasarela que me lleva hasta el procedimiento, ¿vale? Una recomendación en este punto, ¿vale? Yo imagino que muchos de vosotros y vosotras ya lo tendréis, pero no está de más recordarlo. Cada vez la relación con la administración se basa más en el certificado digital o el DNI electrónico, ¿vale? En este procedimiento actual de concurso de traslado, la administración os va a dejar la opción de firmar digitalmente con o bien certificado de DNI electrónico o también con vuestra clave y contraseña de Educar, ¿vale? Un inconveniente que surge después y que ya lo hemos visto en otras ocasiones es que, por ejemplo, no vaya a tener ningún problema firmar y hacer todo el proceso con vuestra clave de Educar. Pero cuando salgan las resoluciones provisionales y tengáis que reclamar, en el caso de que tengáis que reclamar algo, solo se podrá hacer con certificado digital o DNI electrónico, ¿vale? Esto es importante porque al final es una herramienta que recomendamos que tengáis y si no la tenéis ya, pues por lo menos tenerla para el futuro en caso de que fuese necesario, como el caso que os estoy comentando, las reclamaciones, ¿vale? Entre certificado digital o DNI electrónico, cualquiera de los dos son válidos, la consejería recomienda, últimamente ha recomendado el DNI electrónico, ¿vale? Por diferentes motivos recomiendan ese. Entre otros, la facilidad que puede tener el poder obtenerlo, pues yendo a comisaría y teniendo así un soporte y demás. ¿Vale? Pero bueno, esto cuestiones que nos podéis plantear aparte, simplemente las presento como una reclamación, una recomendación. Una cuestión más sobre concurso de traslado. No conocemos las vacantes.
imagino que entre las personas que estáis aquí habrá personas que ya habéis participado en estos concursos y otros que es la primera vez que lo hacéis porque sois funcionarios en práctica, ¿vale? En cualquier caso, todos debéis saber que concursamos a ciegas, ¿vale? Y esta es una de las grandes críticas que le hacemos a la administración porque tenemos que hacer todo ese trabajo de seleccionar cuáles son las plazas que queremos, ponerlas en orden de preferencia, pero la realidad es que no sabemos cuáles finalmente o qué centros finalmente tendrán algún tipo de vacante de nuestra especialidad, ¿vale? Esto no pasa en en todos los territorios. Es decir, en este caso, la región de Murcia también es puntera en hacer las cosas mal, como en muchas otras que ya conocemos, porque, por ejemplo, hay comunidades que ya están sacando las vacantes, ¿vale? Las vacantes que hay en sus diferentes territorios. Incluso se han negociado con los sindicatos. En nuestro caso no sucede eso. Se han negociado unos criterios generales, se negociaron hace varios años, y a partir de ahí la administración, pues, nos obliga a concursar a ciegas. Por lo tanto, previsiones es muy difícil hacer porque además intervienen muchos factores. Jubilaciones, el que esa plaza haya estado ocupada durante más de 3 años por una persona de manera provisional, que se mantenga el cupo para esa plaza o no, que esa plaza no esté cubierta, aunque no haya un funcionario de carrera, que no esté asignada a una persona que está, pues, por ejemplo, haciendo servicios especiales para la administración u otro tipo de situaciones que garantizan que luego pueda mantener su plaza. Quiere decir, una serie de circunstancias que nos hacen difícil hacer una previsión y por lo tanto hay que estar pendientes de la publicación de vacantes. Vale. Aquí planteamos una previsión de calendario orientativo, ¿vale? La consejería no nos da un calendario oficial, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho es guiarnos por cómo fue la convocatoria hace 2 años, ¿vale? Como sabéis, hay un año de convocatoria autonómica, el siguiente una convocatoria estatal y así se van alternando, ¿vale? Por eso de referencia utilizaremos la convocatoria de hace 2 años. En este caso, la publicación de puntuaciones provisionales saldría en torno a finales de enero o principios de febrero, ¿vale? Una vez que ya tenemos las puntuaciones provisionales, lo siguiente serían las vacantes provisionales, donde ya podríamos ver, por en torno al mes de febrero, en qué centro hay vacantes de mi especialidad y en cuáles no. Lo siguiente serían las puntuaciones definitivas, también en torno a finales de febrero o principios de marzo. Y ya pasaríamos a la siguiente parte importante, que sería la publicación de las resoluciones provisionales, ¿vale? Este es un elemento muy importante a tener en cuenta, es en el mes de febrero, porque ahí sí, si queremos reclamar o si queremos incluso desistir o renunciar del procedimiento, si hemos participado con carácter voluntario, será ahí, en el plazo de días que determina. A la familia y a los alumnos y familia. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que las vacantes definitivas saldrán en marzo, ¿vale? Y que las resoluciones definitivas saldrán en torno al mes de abril, ¿vale? Ese es un poco el calendario orientativo, ¿vale? Para que os hagáis un esquema mental de más o menos cuándo tengo que estar pendiente de qué cosas, ¿vale? Y saber cuál es el proceso hasta que al final conseguimos que haya una resolución definitiva para saber si he obtenido o no he obtenido plaza. Una cuestión importante también a tener en cuenta es las resoluciones provisionales pueden variar en 2 sentidos. Yo puedo tener, me pueden haber dado un destino provisional, un destino, ¿vale? En esas resoluciones y puedo mejorarlo en las resoluciones provisionales porque ha habido personas que han renunciado y cualquier tipo de situación que se pueda dar, pues al final me dan una petición que yo tenía pues en un número mejor dentro de los que yo había colocado. También puede pasar al contrario, que haya reclamaciones y la gente pues mejore su posición, ¿vale? Lo normal siempre va a ser que se tienda a mejorar, porque el número de renuncias serán mayores que las reclamaciones que al final se atiendan y que prosperen, ¿vale? También puede pasar que no me den en la resolución provisional, pero finalmente en la resolución definitiva sí, ¿vale? Pueden pasar ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, hay que estar atentos, ¿de acuerdo? No os preocupéis
yo imagino que estáis cogiendo anotaciones y demás, pero bueno, esto lo compartiremos, ¿vale? O sea, no hay ningún problema en poder pasaros el... Vale, vamos a seguir, vamos a avanzar en las características, ¿vale? Las modalidades de participación, ya sabéis que son obligatorias y voluntarias, ¿vale? Pues, obligatorias van a ser todas aquellas personas que no tienen un destino definitivo, que están en situación de provisional, o perdieron su destino definitivo, o han estado en una excedencia y vuelven, ¿vale? Por lo tanto, una serie de circunstancias que obligan a participar. Y voluntaria pues sería para aquellas personas que, aunque tengan un destino definitivo, quieren mejorar o quieren cambiar el que ya tienen, ¿vale? Luego hay una cuestión que son los derechos preferentes. Aquí hay bastantes dudas en torno a lo que son. No todo el mundo tiene posibilidad de hacer uso de los derechos preferentes, ¿vale? Sobre todo el derecho preferente a centro y a localidad. El derecho preferente a centro está supeditado a, por ejemplo, aquellas personas que su plaza ha sido suprimida, son desplazados o han adquirido una nueva especialidad, ¿vale? Y el derecho a localidad, pues, un poco lo mismo, pero también ampliando la casuística, ¿vale? Se puede incluir a personas que están como un reingreso u otros asimilados, ¿vale? En cualquier caso, lo que significa es que se participa con un derecho preferente a o bien centro o bien localidad, ¿vale? Quiere decir que el primer elemento que va a tener en cuenta la administración cuando esta persona tiene este derecho no va a ser la puntuación, sino el ejercicio de ese derecho, ¿vale? Sobre todo en el caso del centro y en el caso de localidad, pues se tendrá en cuenta este tipo de criterios. Y el derecho de concurrencia es menos habitual, pero es cuando varias personas se ponen de acuerdo en participar por un mismo centro. Se conocen, saben cómo trabajan, trabajan muy bien juntas y quieren concurrir a un centro en concreto, el centro X, ¿vale? Pues participan las 4 y si a las 4 o 2, ¿vale? Obtuviesen destino en ese mismo centro, pues se le daría. Y en caso que alguna no obtuviese, pues no tendrían el destino ninguna de las dos, ¿vale? Es derecho de concurrencia. Concurren, por así decirlo, participando a la vez por un centro en concreto, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no puedan solicitar otros centros, ¿vale? Pero está también esa posibilidad, ¿vale? Y bueno, otra cuestión importante, las características de la convocatoria son los méritos, ¿vale? Ese baremo, que imagino que habréis visto, donde hay diferentes apartados en los cuales podemos ir aportando la documentación pertinente. Vale, muy bien, seguimos avanzando. Los méritos se pueden entregar o no en función de nuestras circunstancias, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis una captura de pantalla en la que salen las diferentes opciones que os van a aparecer, ¿vale? Si no participa en el concurso anterior, pero quiero entregar méritos, pues lo marco. Y luego, en la pestaña correspondiente, tendré que incluirlo en cada uno de los apartados. También existe la opción, por ejemplo, de que sí participé, pero renuncié finalmente. Pues entonces tendré que aportar los méritos que considero, ¿vale? Nuevamente. Si participé en la convocatoria anterior, pero era funcionario en práctica, sin puntuación o no obtuve, pues también lo marco. Y lo mismo si participando en la convocatoria anterior no estoy conforme, ¿vale? No estoy conforme con alguno de los apartados. En ese caso, bueno, pues se puede marcar y volver a entregar la documentación para participar del concurso y de la valoración de méritos nuevamente, ¿vale? Esas son las diferentes opciones de las cuales se puede participar. Cuestiones importantes a tener en cuenta en esto de los méritos, ¿vale? Quizá una de las partes más complejas a la hora de abordar todo el proceso, ¿vale? Solo se valoran las que se posean hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, ¿vale? Luego, se crean comisiones de valoración, que va a ser las que, atendiendo a lo que nosotros exponemos, admitan o no, consideren válido o no lo que se aporte, ¿vale? Luego, efectivamente, una vez que salga la resolución provisional de la puntuación, se podrá reclamar. Habrá un periodo en el que reclamar, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que la Dirección General de Planificación y Recursos Humanos incorpora de oficio los méritos que corresponden a algunos apartados, ¿vale? Por ejemplo, el que tiene que ver con antigüedad en el centro y en el cuerpo, que tiene que ver con pertenencia a cuerpos catedráticos,
lo que son los desempeños de cargos directivos, ¿vale? Siempre y cuando, esto es como casi todo, siempre y cuando ya estén ya la administración tenga constancia y esté en la hoja de servicio, ¿vale? Eso hay que comprobarlo. Y lo mismo con el desempeño de otras funciones docentes, excepto, y esto es importante, coordinaciones de ciclo, coordinaciones pedagógicas, responsables, los RMI y la función tutorial, ¿vale? Esto habrá que aportarlo en los méritos que son citados. Más cuestiones. Si tenéis dudas, que seguramente van a ir surgiendo, lo digo también porque ha habido gente que se ha ido incorporando, no os preocupéis que luego abrimos el bloque de preguntas y conforme vayan surgiendo intentamos resolverlas, ¿vale? Vale, más cuestiones relacionadas con los méritos, pues lo mismo. Continúa con la incorporación de oficio de algunas cuestiones, como por ejemplo las actividades de formación, ¿vale? Tanto las recibidas como las invertidas, siempre y cuando estén reconocidas ya en nuestra zona privada. Las especialidades de las que se es titular, premios convocados también por las administraciones públicas, los años de servicio en la administración educativa, haber sido miembro del tribunal siempre y cuando se haya actuado en nuestra comunidad o la tutorización de prácticas de máster, ¿vale? Siempre y cuando se encuentren ya en el registro de formación del profesorado. Como veis, una parte importante de los méritos ya se introducen de oficio, aunque no todas, ¿vale? Muy bien, pasamos a la siguiente parte, ¿vale? El proceso de solicitud de temática. Estoy seguro que algunos y algunas ya habréis empezado a investigar un poco, pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿vale? Del proceso. Os recomendamos, como ya hemos dicho antes, que leáis el anexo que recoge las instrucciones para complementar la solicitud, ¿vale? Que ahí habla de todo el proceso. Y aquí vamos a ir viendo un poco los pasos, los diferentes pasos. Como ya hemos visto, se puede acceder a través de vuestra zona privada y en cualquier caso os va a llevar a una pasarela al procedimiento, al 845, vale, ya lo he visto. que es el que regula esta cuestión, ¿vale? Y podréis entrar con vuestra clave o certificado digital o con la contraseña y usuario de Educar, ¿vale? Una vez que hayáis entrado, aparecerán estas pantallas, ¿vale? La primera, solicitante, eso casi toda la información va a venir ya incorporada, pero bueno, es importante que la reviséis para que esté correctamente, ¿vale? Una vez que pasáis o guardáis la parte de información solicitante, ¿vale? Pues van a empezar a abrirse las diferentes pestañas, porque no están todas abiertas desde el principio, sino que vais a tener que ir pasando de una a una y conforme vayáis guardando se abrirán las otras. Vale. Las pestañas son las siguientes: solicitante, que ya hemos visto, destino desde el que se participa, si es que se tiene, plaza de participación, derecho preferente a centro, derecho preferente a localidad o concurrencia en caso de que se pueda optar por alguna de ellas. Y luego ya la parte de peticiones, ¿vale? Que ahí es donde tenéis que elegir si vuestra orden de preferencia de las peticiones, ¿vale? Y tendréis que ir colocándolas según os interese, ¿vale? Y luego baremación y méritos, ¿vale? Baremación para determinar de qué manera vaya a participar, si vaya la pantalla que he enseñado antes, si participasteis o no participasteis en el concurso anterior, si renunciasteis, si no tuvisteis plaza, ese tipo de situaciones. Y finalmente el resumen. El resumen va a ser ya la parte final en la que saldrá un documento en el que saldrá toda la información que habéis ido aportando a lo largo de las diferentes pestañas, ¿vale? Muy bien. Este es el caso de la segunda pestaña, destino, ¿vale? Que os aparecerá el tipo de destino desde el que vaya a participar. Si participáis con un destino definitivo anterior, si por el contrario participáis con destino provisional en el curso presente, el 21-22, porque no habéis obtenido destino definitivo anterior con anterioridad, por lo tanto estáis en expectativa, ninguna de las situaciones anteriores o como funcionario en práctica, ¿vale? Esas son las opciones. Ninguna de las situaciones anteriores, último destino definitivo, pues es una especie de cajón desastre por aquellas personas que han estado en excedencia, se reincorporan ahora, cualquier cuestión, ¿vale? Y ahí va a aparecer pues, información sobre vuestro destino, ¿vale? Esto mismo, ¿vale? Pues se selecciona la modalidad de que se participa,
¿vale? Y en caso de que se esté obligado a participar, pues el motivo por el cual se participa, ¿vale? Lo tenéis que ajustar a vuestra situación personal. Lo siguiente que nos aparecerá es la plaza de participación, tendremos que señalarla, guardar solicitud y nos permitirá pasar a las siguientes opciones. Que ahí tenéis, bueno, en este caso, si os fijáis, esto es del año anterior, ¿vale? Será muy parecido a lo que os aparezca en este caso, similar porque el programa informático es el mismo. La diferencia es que en este caso el año pasado era autonómico, entonces te permitía poder elegir centros de otras provincias. En este caso no te va a dejar, automáticamente se va a limitar a lo que pueda haber en esta comunidad autónoma, ¿vale? Pero vosotros ahí podréis ir sumando las diferentes opciones que tengáis, añadiendo peticiones, ¿vale? Luego, una vez que habéis metido las peticiones, podéis editarlo, podéis cambiarlo, subir, bajar, eliminar, ¿vale? Para poco a poco quedaros con vuestra opción definitiva. Vuelvo a repetir que esto es importante porque, sobre todo las personas que participan con carácter obligatorio, todo lo que no se ponga, la administración lo va a poner de oficio, ¿vale? De oficio en el mismo orden que aparecen los diferentes anexos que veis al final de la convocatoria, ¿vale? Entonces interesa que si no quiero que me manden a Barán, por ejemplo, pues que le dedique tiempo a colocar los diferentes centros en orden de preferencia en función de lo que a cada uno le interese, ¿vale? Bueno, esto es lo que comentaba previamente, ¿vale? Que también es importante, pues la forma en la que voy a participar a la hora de entregar los méritos, ¿vale? Cada uno elegirá la opción que le corresponda. Ya sabéis que hay características diferentes, porque por ejemplo, los funcionarios y funcionarias en prácticas, que imagino que aquí hay algunos compañeros en esta situación, pues es diferente, no se le valoran todos los méritos como si estuviese ya como funcionario de carrera, porque en todas las cosas se le tiene en cuenta la puntuación de las oposiciones. Entonces, por eso hay diferencias a la hora de tener que marcar cada una de estas opciones. Vale, vamos avanzando y casi vamos llegando al final de esta presentación y abriremos el turno de preguntas, ¿vale? Entraríamos ya en la parte de méritos. Como podéis observar, esto es solo la parte final, por así decirlo, ¿vale? Una captura de pantalla, pero en verdad, como veis, cada apartado y cada subapartado puede marcarse, ¿vale? Y una vez que se marca, aparece la posibilidad de añadir la documentación que justifica ese mérito en concreto, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es añadir el PDF que justifique esa documentación, que justifique que estamos solicitando ese tipo de mérito, ¿vale? Uno de los más habituales, o bueno, seguramente habrá de todos, ¿no? Pero uno de los que suelen surgir bastante dudas es el tema de, por ejemplo, las coordinaciones de ciclo, jefes de departamento o, por ejemplo, la función tutorial, ¿vale? La función tutorial hay que solicitar a nuestro equipo directivo, al equipo directivo que en su momento fue en el que nosotros estábamos, ¿vale? Que nos haga un documento que certifique efectivamente que se ejerció esa función tutorial, ¿vale? Y eso es lo que se adjuntará, se ha tenido en cuenta. Y lo mismo con el resto de documentos, ¿vale? Es importante que os vayáis a la convocatoria para revisar qué documentos nos solicitan para cada uno de los méritos, ¿vale? Aquí tengo la copia para ir estudiando un poco el documento, pero vosotros en vuestro PDF pues podéis ir comprobando cada uno de esos apartados lo que solicitan, ¿vale? Importante, ¿vale? Una duda que suele surgir en este punto. Me he dado cuenta que no tengo un documento, el título del máster que lo he perdido, el de la escuela de idiomas. Bueno, pues en primer lugar intentar buscarlo y encontrarlo, pero si no pudieseis, ¿vale? Lo ideal es que marquéis la opción y que entreguéis algún documento que lo justifique, de manera que os dé tiempo a pedirlo y tener un duplicado, ¿vale? Pero por lo menos mencionar ya que queréis que se os valore ese punto, de manera que en las reclamaciones posteriores podáis hacer una alegación, ¿vale? Y
incorporar, eso sí, el documento que en ese momento no había encontrado, no tenía a mano o cualquier cuestión, ¿vale? Pero esa va a ser la fórmula por la cual vaya a poder reclamar de manera más efectiva, ¿vale? Lo digo porque este tipo de cosas suelen pasar y es importante tenerlas en cuenta. Vale. Seguramente saldrán más dudas en torno a esto de los méritos, ¿vale? Las vamos viendo poco a poco en el turno de preguntas que vaya a surgir, ¿vale? Y ya la parte final, pero también importante, es una vez que ya he hecho baremación, mérito y demás, todas las diferentes pestañas, me va a salir un borrador, ¿vale? En este apartado de resumen, me va a salir un borrador que me puedo descargar, que puedo revisar, que puedo ver que no hay ningún tipo de error, y luego le doy a continuar y me dará la opción de firmar, ¿vale? Efectivamente, para que aparezca presentado, tiene que haber sido firmado, es decir, que no acaba con esto, sino aquí solo tendríamos un borrador, sino que hay que firmarlo para que se vea como finalmente entregado. Y luego podré descargarme una comprobación, un comprobante, una especie de justificante de recibo, en el cual efectivamente pues, se puede reflejar que ha sido presentada, ¿vale? Que aparecerá nuestra firma electrónica, ya no aparecerá con ninguna sombra de agua de borrador y demás, ¿vale? Esto es importante. Luego no es necesario imprimirlo, pero sí descargarlo en PDF para poder tenerlo a mano. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto ya llegamos a la final de nuestra parte, la parte de la presentación, ¿vale? Que nos hemos ajustado a esos 30 minutos que comentaba. En caso de dudas, vamos a intentar resolverla ahora, todas las que podamos. Habrá compañeros y compañeras que incluso nos puedan ayudar a resolver dudas porque han estado en la misma situación en concursos anteriores, ¿vale? Nosotros, de todas formas, como he dicho, vamos a intentar resolverlas todas las que podamos. Tenemos aproximadamente un margen de 50 minutos, ¿vale? Porque el objetivo es que estemos hasta las 7:30 aproximadamente, que no se alargue más, para que la asamblea en total dure 1 hora y media. Pero bueno, vamos a intentar resolver todas las dudas que podamos. Y otra cuestión que también está a vuestra disposición es preguntar las dudas a la Consejería de Educación directamente, ¿vale? Por eso hemos puesto ahí ese correo electrónico que ha utilizado en otras ocasiones para el concurso de traslados, que es soporte.educación@murciaeduca.es, donde se pueden plantear aquellas dudas que también puedan ser susceptibles de que la propia consejería ratifique por escrito cuál es la forma de proceder, ¿vale? Porque hay cuestiones que pueden generar ciertas dudas y al final lo más seguro es que la propia consejería nos diga qué es lo que va a tener en cuenta y qué no, ¿vale? Muy bien, pues por mi parte entonces ya terminaría aquí.